Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. Hola, hoy vamos a ver un tema muy interesante para la neurología o también llamada neurociencia y para todos aquellos que se quieren dedicar a la creatividad. Me refiero al concepto conocido como neuroplasticidad. También veremos cómo se relaciona con la generación de nuevas ideas y de aprendizaje. Así que vamos a verlo. Pues bien, por mucho tiempo la psicología consideró que el cerebro no cambiaba mucho después de la tierna infancia, que era cuando en realidad aprendíamos todo lo que había que aprender, el idioma, los vocabularios para nombrar el mundo, las ciencias, la matemática, un oficio quizá. Esto significaba que nuestras posibilidades para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de oficios, estaba muy restringido porque después ya no podríamos aprender gran cosa. Por aquella época se pensaba que el cerebro podría modificarse solamente con un accidente. Esta concepción de un cerebro estático coincide con el diagnóstico que Zygmunt Bauman hizo sobre la sociedad del siglo XX y anterior. Él decía que las instituciones, las parejas, los trabajos, el oficio o la profesión se mantenían prácticamente sólidos a lo largo de la vida de una persona. Si eso fuera cierto, significaría que ya ninguno de nosotros que haya rebasado los 30 años podría aprender absolutamente nada, como hacer videos en YouTube. De esta manera podríamos tener tanto una visión del cerebro como una visión de la sociedad prácticamente congruentes, es decir, cerebro y sociedad estáticos. Sin embargo, hoy en día, las investigaciones que se ha aventurado a hacer la neurología, que es una combinación de la observación del cerebro en tiempo real a través de resonancias magnéticas y la psicología, han encontrado que en realidad nuestro cerebro es un poquito diferente a lo que se suponía antes. Hoy sabemos, por ejemplo, que el cerebro se modifica a dos niveles. El primero de ellos podríamos llamarlo grosso. Esto derivó de investigaciones que se hicieron con taxistas londinenses. De esos taxistas que no se preguntan ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Te está gustando el video? Puedes suscribirte para recibir más o darle like si realmente te gusta este contenido. Pues bien, se dieron cuenta que estos taxistas, al no tener GPS, en aquel tiempo, tenían que memorizar cientos o miles de rutas para llegar a diferentes destinos de aquella ciudad. Después de haber hecho resonancias de su cerebro, se dieron cuenta que el hipocampo, esa zona que parece caballito de mar pero invertido, que se encarga de nuestra memoria, estaba mucho más desarrollado. Algo así como un caballito de mar de sumo. Lo mismo pasó con músicos de la misma ciudad. Músicos profesionales que dedican muchas horas de su día a practicar. Este estudio, junto con otros, ha demostrado que la estructura general del cerebro no es estática sino maleable, que algunas áreas del cerebro pueden crecer. A diferencia de lo que se pensaba antes, el cerebro puede modificarse a voluntad, no solamente a través de un accidente. La neurociencia nos explica que el cerebro es plástico, maleable y no rígido como se pensaba. Por eso la canción de hace rato se llama Plástico y es de un salsero que se llama Rubén Blades. Se lo recomiendo. Y la estrofa completa está al final del video. La modificación de la forma del cerebro depende de la práctica constante. Por otro lado, las investigaciones también han demostrado que una estructura más sutil del cerebro se modifica. Y me refiero a la conexión entre neuronas, estas células del sistema nervioso que se encargan de, a través de las conexiones, generar nuevos pensamientos. Igualmente, la clave en este caso es la práctica. Por ejemplo, cuando las personas aprenden un nuevo idioma, cada vez que utilizan la misma palabra que aprendieron antes, van reforzando las conexiones. Vamos a verlo así, es como si cada vez que repites aquella palabra generas la conexión con su significado, con esa imagen y también con su sonido, incluso con su escritura.
Cada vez que haces esto, el cable que transmite esa idea entre dos neuronas diferentes se va haciendo más grueso. Al mismo tiempo, la cobertura de ese cable, algo así como su aislante, también se va haciendo cada vez más robusto, por lo que es más fácil que esa idea vuelva a surgir más espontáneamente. Entonces, así es como te puedes explicar que aquella palabra rara en ese idioma que aprendiste, al principio era muy difícil recordarla. Sin embargo, tras tiempo de práctica, se volvió totalmente automático. Lo mismo que cuando fuiste por primera vez a un lugar nuevo. Seguramente fue algo totalmente nuevo, tal vez desconcertante. Pero después, cuando fuiste ya varias veces, te diste cuenta que todo había cambiado y que el camino prácticamente lo podrías hacer con los ojos cerrados. El diagnóstico que ha hecho la neurología actual coincide con la visión que Zygmunt Bauman también tiene sobre la sociedad de nuestro tiempo, quien dice que en realidad estamos hoy viviendo tiempos líquidos. ¿A qué se refiere con esto? Pues bien, las instituciones, por ejemplo la familia, cada vez van siendo menos estables en el tiempo. Es decir, las personas cada vez establecen relaciones de una manera mucho más rápida, lo que podría verse a través de los divorcios. Pero no solo eso, también las instituciones gubernamentales o estatales van cambiando cada vez más rápido. Las modas, por ejemplo, la forma de escuchar música, la tecnología. Por supuesto, el oficio o la profesión y el trabajo de las personas hoy es más dinámico que nunca. Por supuesto que la estabilidad de las personas en su trabajo podría tener otras explicaciones a través de teorías económicas que explican que el sistema de libre mercado tiene sus asegúnes. Y también, por otro lado, el desplazamiento de personas a través de todo el mundo se ha hecho mucho más dinámico. Pues bien, manos a la obra. El ejercicio de esta semana será que si estás aprendiendo un idioma, ubiques una palabra difícil y la repitas al menos 16 veces durante esta semana. No sé por qué 16, es un número grande, también podría ser, me parece que a partir de 12 se generan este tipo de cosas. El dato preciso no lo sé. El tema es que lo hagas muchas veces. Si tocas un instrumento musical, valdría la pena que empieces a aprenderte una pieza nueva que te rete a ir un paso más allá en tu técnica, por ejemplo. Finalmente, podrías aprender un truco de magia o malabares. Esos son muy buenos para desarrollar sinapsis nuevas. Así que si en esta semana realizas alguno de estos ejercicios, valdría la pena que lo compartas en los comentarios de este video, porque recuerda que estamos haciendo una comunidad creativa. Y recuerda, este no es un día feo ni bonito, simplemente es un día lluvioso. El resto es mi percepción. O dicho de otra forma, creo, luego existo. Soy Everest Landa y te veo pronto en el próximo video. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¡Qué fallo!